palabra de Dios para bendecir al pueblo de Dios. Palabra de Dios que va a bendecir al pueblo de Dios. ¿Cuánto quieren ser bendecidos? Amén. Dale otro aplauso. Si quieres ser bendecido, dale otro aplauso, Señor. Aleluya, yo quiero todas las bendiciones que sean para mí, para el pueblo tuyo, papá. Todas recibimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bendícenos. En abundancia, Padre. En abundancia, papá. En abundancia de espíritu. En abundancia de conocimiento. En abundancia de tu sabiduría. En abundancia de tu inteligencia. En abundancia del conocimiento de tu palabra. En abundancia de todo lo que sea de ti, papá. Nada más nos interesa, sino la abundancia de ti. Aleluya. Tu abundancia en mí hace que yo pueda crecer saludablemente. La abundancia de Dios en ti hace que el cristiano pueda crecer saludablemente. Que llegue. ¿Sabían ustedes que el hombre es la única creación que a medida que crece madura? No hace falta llegar a ponerte amarillo. Tú no cambias de color. Cuando tú estás creciendo con el mismo color, vas adquiriendo maduración. Las plantas, las frutas, tienen que crecer hasta cierto tamaño. Simplemente crecer hasta cierto tamaño sin madurar. De ahí en adelante comienza el proceso de maduración. Hay muchas que llegan a lo maduro, y después que llegan y dan esa maduración, hay quien se goza en ella. Hay otras que caen y se pudren y se pierden. O crece otra vez para darle fruto a otra. Pero nosotros tenemos la virtud de, a la medida que vamos creciendo, vamos madurando. Aleluya. Yo sé que todos ustedes han crecido conmigo y han ido madurando en esta iglesia, que muchas veces se ha convertido difícil, ¿verdad? Pero no hay nada difícil para Dios. Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Están estudiando, qué bueno. Y les voy a caer arriba en Marte. Estamos madurando. Estamos madurando. Aleluya. Gloria a Dios, así me gusta. Y hoy tenemos un tema para bendecir al pueblo de Dios. Quiero que ustedes sepan que cuando yo busco el rostro de Dios, mi primera ocupación en el reino es buscarle a Él. Porque cuando yo le busco, Él me habla, pero cuando Él me habla, Él todo lo que quiere es bendecir a su pueblo, no importa cuál sea el mensaje. Hay personas que creen, hay cristianos que todavía creen que cuando un pastor da un mensaje que es un poquito duro, no es para bendición. No has madurado. Cuando tú ibas creciendo y te portabas mal y te daban tornaca, ¿verdad? Tú llorabas, mi papá es malo. Pero cuando ibas creciendo, ibas entendiendo de que aquella vez que hiciste algo que no era correcto y tu papá te dio una enseñanza y te tuvo que dar dos nacadas, no fue para mal, sino para bien. Y eso es lo que hace mi Dios. No se asusten, hoy no les voy a dar una enseñanza mala. Hoy los voy a bendecir en el nombre de Jesús. Pero los preparo porque yo sé que hay mucho pueblo todavía en confusión por ahí. Y este tema de hoy ha traído mucha confusión al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es un pueblo bendecido. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Dame otro aplauso, Señor. Pero hay una cantidad de confusión en ese mundo de afuera, en el mundo religioso, en el mundo donde se practica la religión, donde se practica a un Cristo que todavía está en una cruz, y otras religiones que lo ponen como un segundo lugar en vez de un primer lugar. Nosotros tenemos la virtud, de nuevo, nunca me gusta decir la dicha, porque yo no soy dichoso, yo soy bienaventurado, yo soy bendecido, pero tenemos la bendición de entender de que Cristo es nuestro primer lugar, ¿verdad? Y ha habido a través de los años, aún en el pueblo escogido de Dios, salieron personas que
trataron de manipular al Dios verdadero, al Dios real, al Dios de doctrina, al Dios que ama, que quiere, que busca lo mejor para su pueblo. Y al no hallar nada en los verdaderos profetas o hombres de Dios que usaba Dios para llevarle un mensaje al pueblo escogido de Dios, pues salían algunos y se iban para tratar de buscar sus propios mensajes y crear propios dichos y proverbios que no existen ni tan siquiera aquí en la Biblia. Y eso existe. Pablo lo declara. Y vamos a ir al libro de Ezequiel. Quiero que vayan conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, un gran profeta y sacerdote carismático de Dios. Uno de los grandes profetas de Dios. Uno de los profetas mayores de Dios. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Cuando estén ahí, no se pueden olvidar de Ezequiel. ¿Cuántos se acuerdan de los huesos secos? Bueno, Ezequiel 37. No se olviden nunca de Ezequiel. Ezequiel fue un gran profeta carismático de Dios que trajo buenas nuevas al pueblo de Israel. ¿Y quién es el pueblo de Israel hoy? La iglesia. Israel y la iglesia es lo mismo. Pueblo escogido, pueblo adquirido. All right? De la manera que habló Dios a través de Ezequiel a su pueblo, Dios te va a hablar hoy, Dios te va a bendecir, Dios te va a quitar confusión de tu mente, pueblo de Dios, si es que hay alguna a través de tu pastor. En aquella época habló Ezequiel, mi Dios me dijo, háblale y dile esto a mi pueblo, porque todavía existe confusión, y lo escucho. Y lo he escuchado en estos tiempos postreros, donde la religión todavía trata de un viejo proverbio que fue eliminado, que fue quitado de la faz de la tierra por Jehová de los ejércitos. Quiero que estén conmigo en el capítulo 18, cuando estén ahí, benditos sea el nombre de Jesús. Versículo 1. Versículo 1 en adelante. Alábale que Él vive. Aleluya. Alábale que Él vive. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que volver a esta gran iglesia primitiva donde se veían tantas cosas lindas, producto de que mi Dios, lo mismo que está haciendo hoy, buscando un pueblo que le busque, lo hacía en aquella época. Dice palabra de Dios en el capítulo 18 de Ezequiel, versículo 1, dice, vino a mí palabra de Jehová, de Ezequiel, diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de quién? Israel. Que todavía lo están usando los religiosos sobre la tierra de Dios de hoy día. ¿Quién es la tierra de Dios hoy día? La iglesia. Somos nosotros. He escuchado. Y escuché a una persona muy cercana a mí una vez que la tuve que reprender en el sofá de mi casa. Y le dije, no lo vuelvas a mencionar aquí en mi casa. Si eso es lo que te enseña tu iglesia, aquí no lo menciones más. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Quién sabe lo que es la dentera? La dentera es simplemente una reacción ácida o agria que recibe la encía cuando comes algo que no está conforme a tu paladar. Y hace una reacción. En este caso es un sentido figurado de un proverbio que no existe. Si te entras aquí en el libro de los proverbios, escrito por ¿quién? Salomón. Aleluya, como estamos, escrito por Salomón, no vas a encontrar ninguno que diga lo que dice aquí. ¿Qué pasa? Que aquí lo que está diciendo aquí lo que está tratando de decir Dios a través del profeta es que la culpa de tu pecado la pagan tus hijos. Abominación delante de Dios. En eso cree mucho todavía la iglesia religiosa de hoy. ¿Saben cómo le llaman? Maldiciones generacionales. En mi propia familia y en la de la, ¿quién cree en eso? Pero ¿cómo es posible? Escuchen, la palabra de hoy dice, bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, dice Jehová. Yo no quiero hablar de maldiciones. La maldición es para aquel que no escucha y no obedece. ¿Qué le pasó a Caín? Caín, ¿qué hizo? Mató a su hermano y la sangre llegó
a la presencia de Dios. ¿Y qué le pasó? Lo maldijo a él y a los suyos. ¿Por qué? ¿Por qué lo maldijo? Porque lo que había hecho él estaba en contra de la voluntad de Dios. Pero si tú eres un siervo que has aceptado a Jesucristo, que vives conforme a la voluntad de Dios y escuchas y obedeces, ¿dónde está la maldición en ti? ¿Qué le dijo él a Abraham? Te bendeciré, cambiaré tu nombre. El que te bendijera, lo bendeciré. Y el que te maldijera, lo maldeciré. pero después sigue diciendo, y en ti bendeciré todas las naciones. Nosotros vivimos bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, dice Jehová. Y eso es lo que quiero que se lleven hoy. Porque ese falso proverbio, miren lo que dice, lo que sigue diciendo la palabra. Pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¡Vivo yo! ¡Aleluya! Dice Jehová. ¡Vivo yo, Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán! En Israel. ¿En nosotros? Dice: he aquí, todas las almas son Mías. como el alma del Padre, así el alma del Hijo es Mía. el alma que pecare. Esa Esa morirá. morirá. Si el pecador soy yo, ¿por qué tiene que pagar mi hijo? Y si el pecador es mi hijo, ¿qué tengo que pagar yo? Dice: todas las almas, todas, son mías, así como el alma del Padre, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Quiere decir de que estos fueron quizás uno de los tantos falsos profetas que se levantó en el tiempo de Israel para crear ¿qué? Confusión. Eso es lo que hace Satanás. Tratar de provocar la confusión que todavía hoy por hoy, fíjense si es grande la confusión de Satanás, que todavía el pueblo religioso de hoy cree en la maldición generacional. Y tú aceptaste a Cristo. Y Cristo rompió la cadena. Y Cristo, aleluya, 2 Corintios 5:17 dice que tú eres una nueva criatura. Aparte de eso, Cristo, escuchen hermano mío, cambió la dispensación. Cristo cambió el pacto de la ley a la gracia. Nosotros vivimos por su gracia. ¿Cómo es posible que yo tenga que vivir bajo maldición? Yo tuve una persona que se me sentó en el sofá de mi casa muy cercana a mí, me habló y me dijo: no, pero es que la maldición generacional tenemos que tener cuidado. Le dije: tendrás que tener cuidado tú. Pero yo no, porque yo soy un siervo libre. Y si no has conocido, dije, el libro de Gálatas, léetelo. Son 6 capítulos. Ahí te enseña cuál es Gálatas y qué te dice Pablo acerca de lo que es la carta magna de la liberación de los cristianos para todas épocas. Yo soy libre. Cristo a mí me hizo libre. No puede haber maldición en mí. Ahora, si yo desobedezco, y lo voy a llevar a la palabra, pero antes que llevarlo a esa palabra, quiero que vayan conmigo un momentico al libro de Gálatas, capítulo 1. Porque quiero que ustedes entiendan que en todos los tiempos siempre ha existido falsos profetas, el cual mi Dios ha refutado, el cual mi Dios ha eliminado, el cual mi Dios dice: en ellos no creí. Quiero que vayan conmigo, Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. La iglesia de Gálatas fue una de las tantas iglesias donde nuestro hermano Pablo hizo gran evangelio. Nuestro hermano Pablo se desplayó con la libertad del cristiano sin convertirla en libertinaje. Y aquí una de las tantas. En el versículo 6, cuando estén ahí, digan amén. Gálatas. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya estamos? Pueblo de Dios. Gálatas, después de Efesios, después de Corintios. Después de Corintios está Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante dice: estoy maravillado, dice Pablo, escuchen esto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que... Y eso que se apartó un ratico nada más Pablo de ellos. No que haya otro, aquí rectifica, escuchen, dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Dice, mas si aún nosotros, aún Pablo dice, mas si aún nosotros mismos, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea que, Anatema. ¿qué cosa es anatema? Maldición. Maldición. Pero en aquella época también existían los malditos de Satanás, que salían como los que vemos caminando por ahí con sombrilla, que salen a confundir al mundo. Eso existía. Que hay manadas. Hay manadas de ellos. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues, escuchen lo que dice mi hermano Pablo. Me encanta mi hermano. Si todavía agradara a los hombres, No sería siervo no de sería siervo de de Cristo. Cristo. Lo llevé ahí para que ustedes sepan y para que puedan entender, no se sientan mal. El evangelio es completo. El evangelio es, siempre les he enseñado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todas esas cosas existían en la iglesia primitiva, como existían también en el pueblo escogido de Dios. ¿Para qué? Para engañar a Satanás. Escuchen, antes de toda creación ya existía. Antes de todo lo creado ya él existía. Él planeó un plan, él hizo, él quiso. ¿Sabían ustedes que la palabra de entero también significa envidia? Búscala. Él también planeó eso allá arriba, antes de que fuera expulsado de los cielos. Y por envidia celó el trono de Dios, se mintió él mismo y lo lanzaron. ¿Verdad? Y se acabó Lucifer, se convirtió en ¿quién? Un ángel caído. Satanás, el mismísimo Satanás, mentiroso y padre de toda mentira. Como en aquella época ya estaba ahí también, usaba todo lo que se daba a usar, como se le ha usado de hoy. Tú sabes lo que es sentarte a hablar con una persona que diga que es cristiano y que todavía cree en las maldiciones generacionales. La palabra dice, maldito aquel que muere en un madero. ¿Quién murió en el madero? ¿Para quién? Ahí me liberó. ¿A ti también? ¿Hay maldición en ti? No. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Bendición tras bendición tras bendición, dice Jehová en el día de hoy para ti. Y para mí también. No me dejen fuera. Quédense ahí conmigo. Ezequiel, en el mismo capítulo 18, vamos a ir al versículo 19. Porque quiero que puedan entender. Quiero que puedan entender el por qué mi Dios mandó a este su siervo hoy a que les predicase este evangelio de hoy, esta palabra de hoy, esta palabra rema de hoy, este logo que mi Dios quería para ustedes. Quiero que estén ahí en Ezequiel capítulo 18, versículo 19, y cuando estén ahí digan, amén. Alábale que Él vive. Aleluya. Dice, y si dijere, porque el Hijo no llevará el pecado. ¿Por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos, lo cumplió. ¿De cierto qué? Vivirá. ¿Qué dijo? ¿De cierto? Vivirá. Ya ahí no hay maldición para el Hijo. Fíjense, no hace falta ni tan siquiera haber aceptado a Jesucristo. Ahí te está diciendo que todo aquel que escucha y obedece la voz de Dios, ¿qué le pasó a Noé? ¿Y qué le pasó a la familia de Noé? Porque escuchen, les voy a enseñar algo, las bendiciones generacionales sí existen. Él dijo, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. Él no dijo malditas todas las naciones, él maldijo la tierra. Pero dijo, pero en ti serán benditas todas las naciones. La bendición generacional sí existe. Si tú escuchas y te portas bien, eres un buen legado para tus hijos, eres bendición para ellos. Ellos van a escoger lo que tú has hecho y van a seguir bendecidos los hijos de tus hijos por generación de generaciones, perpetuo. ¿Me entienden? Y miren lo que dice. Sigue diciendo la palabra. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, escuchen esto. ¿Quiénes éramos impíos? ¿Quiénes éramos los impíos? Nosotros. Dice, más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto que Vivirá. no morirá.
Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Es por eso que 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que no serán recordadas. El único que olvida y no vuelve a recordártelo. El único que olvida y no te limpia la cara con lo que hiciste mal. El único se llama Jehová de los ejércitos, el Cristo de la gloria. Alábale que vive. Aleluya. Todas las transgresiones que cometió no serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de su camino. Hay una coma ahí. No vivirá si se apartare de su camino. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere que e hiciere conforme a todas las abominaciones del impío, ¿hizo qué? ¿Vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tendidas en cuenta por su rebelión, con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello que morirá. Voy a dejarlo ahí. ¿Han entendido? ¿Pudieron entender? Mi Dios es un Dios que no hace sección de personas. Su palabra lo dice. Él es justo y verdadero. Si el Hijo no cometió pecado como cometió el Padre, ¿cuántos reyes en el Antiguo Testamento hicieron mal en el pueblo de Dios? ¿Y qué les pasó? Pagaron sus consecuencias. Pero ¿cuántos hijos de esos reyes salieron e hicieron lo bueno delante de Dios? ¿Y qué hizo Dios? Les bendijo a ellos y a los suyos. El pueblo de Israel fue uno de los pueblos, y todavía es uno de los pueblos más desobedientes del mundo. Pero es el pueblo de Dios. Es el pueblo que a Dios le plació escoger. ¿Saben por qué? Porque aún en medio de su dolor, aún en medio de aquella devastación, aún en aquel cautiverio de 430 años a través de los egipcios, oraban a Dios, buscaban a Jehová. Jehová lo escuchó. Y cada vez que tú escuchas y obedeces, Dios te bendice. Bendición, bendición, tras bendición, dice Jehová para ti hoy. Si simplemente escuchas y obedeces. ¿Estás recibiendo? Vamos de nuevo, vamos de vuelta al libro de Gálatas. No se repierdan más, Gálatas. Gálatas después de Corintios. Capítulo 3. Amén. Sí. Versículo 3. Escuchen qué cosa más linda. Escuchen qué cosa más linda. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Alábale que vive. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a ti, papá. Vamos a ir a la iglesia primitiva. Alábale que Él vive. ¿Qué dice? Alabado sea el Señor. Tenemos que continuamente alabar su nombre. Aleluya. Dice el libro de Gálatas en el nombre de Jesús, capítulo 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de la obra, de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. ¿Y qué es lo que le pasa a la cantidad de religiosos que existen hoy? ¿Qué están viviendo los religiosos de hoy? El religioso de hoy todavía, escuchen, todavía no conocen lo que es la libertad en Cristo. Y te atropellan, cristiano, cuando tú le dices que tú eres cristiano y que Cristo te hizo libre. Y cuando tú le dices que tú conoces que Cristo dejó simplemente un mandamiento nuevo. Dice, amaos los unos a los otros. Y dice que en simplemente 2 mandamientos se cumpliría la ley. Amarás a Dios, el número 1, por encima de todas las cosas, y amarás a tu prójimo. Ahí se consumió toda la ley. Y cuando tú le explicas esas cosas, todavía ellos te dicen que no. Y siguen viviendo bajo los mandamientos de la ley de Moisés. Que aquí dice la palabra que lo que se pone viejo está a punto de ¿qué? De terminar. Ya terminó. Es viejo. El Viejo Testamento ya terminó. Ese fue el año, esa fue la educación, la escuela del pueblo de Dios para que pudieran entender de que mi Dios tenía un plan B, el cual no entendieron. A lo suyo fue, pero gracias lo recibimos nosotros. Dice la palabra en el libro de Gálatas, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel
que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Y porque la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por su fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá. Y si no las hace, Morirá. Cristo nos redimió. Escuchen, hermanos míos, porque yo les hablo y yo les ministro y yo les enseño de una palabra escrita, no de una palabrería de un pastor llamado Jorge Lamar. No. Si mi palabra no tiene fundamento, yo no se las voy a dar. A mí mi Dios me enseñó que Él es mi pastor, que Él es el que me capacita, que Él es el que abre mi boca, que Él es el que me dice: habla y yo hablaré. Pero aquí dice bien claro, dice: Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición. Entonces, ¿dónde está la maldición generacional? No se dejen engañar nunca más. Denle gracias a Dios porque Él me ha puesto aquí para ustedes. Yo le abro los ojos del Espíritu cada vez que ustedes vienen a esta casa de Dios. El engaño, la mentira, es del mentiroso y padre de toda mentira. ¿Tiene un nombre? ¿Cuál es? Satanás. No le creen. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros ¿qué? Maldición. Toda tu maldición, escucha, toda tu maldición, escucha, toda tu maldición como impío que era, toda tu enfermedad, toda tu maldad, toda tu concupiscencia de la carne, toda tu iniquidad, se la llevó Cristo. Maldito dice, porque escrito está: maldito todo es que es colgado. Se colgó por ti y por mí, hermano mío. Consumó su fe para quitarte a ti y a mí la maldición. Se hizo de bendito para ser maldito por ti y por mí. Aleluya, santo. Bendición tras bendición tras bendición dice Jehová para ti. ¿Cuántos quieren recibirla? Dale otro aplauso, Señor. Aplaude, aplaude. Alábale que vive. Alábale que vive. Alábale que vive. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de ¿quién? De Abraham.